con este hecho histórico que es narrado aquí en el libro del profeta Daniel, en el que tenemos en mente este hecho de los 3 jóvenes que eran judíos que fueron deportados, como sabemos, allí por Nabucodonosor. Eran Ananías, Azarías y Misael, que tuvieron que cambiar de nombre. Les cambiaron el nombre porque ellos quedaron, como todos los judíos en aquella época, esclavizados a este pueblo. Y el rey, viendo las cualidades de ellos, vio que podrían prestar grandes servicios. Y el nombre de ellos ahora son Sidrac, Mesac y Abdenago. Son los nombres que les colocan en la cultura, si no me equivoco, caldea, ¿verdad? Y nos llama la atención en esta historia impresionante lo que es la virtud de la fidelidad, de la integridad, de 3 jóvenes que están en una situación difícil, en un pueblo extranjero, son esclavos, digamos, o por lo menos tienen que someterse a cumplir las leyes de un pueblo y de una cultura totalmente paganas, ¿verdad? Y ellos, ante la presión para abandonar la verdadera fe, abandonar la práctica de la verdadera fe, única y verdadera fe, que les prohíbe dar cualquier culto a otros dioses falsos, ¿no? A otras religiones falsas, ellos no tienen la menor duda. Y vemos a ellos 2, Ananías, Azarías y Misael, ellos respondiéndole al rey Nabucodonosor, ante quien todo el mundo temblaba, con una calma, con una seguridad, con una convicción de que el Señor es siempre fiel y no les va a abandonar, por peor que sea la situación o la persecución. Y ellos enfrentan las amenazas del rey y la propia muerte. Y son arrojados, de hecho ejecutados, los van a ejecutar por no cumplir la orden del rey, en el horno que manda levantar su temperatura, creo que son 7 veces más de lo normal. Y ahí se da ese prodigio milagroso en el cual el rey espantado ve 4 personajes, no solo ellos 3, pero ven un otro cuarto y él reconoce que es un ángel, que fue enviado por el Dios de este Dios que él no conocía, de Ananías, Azarías y Misael, para librarlos de las llamas del fuego en aquel horno. Y Nabucodonosor se convierte con eso, no solamente por el milagro impresionante de la inexplicabilidad de que ellos no murieron inmediatamente, sino sobre todo por la firmeza y la fe de ellos no dejarse amedrentar y enfrentar la muerte y las amenazas de él. Y ahí uno ve cómo cuando Dios encuentra almas valientes, es lo que necesitamos hoy, en la crisis que vivimos, en la Iglesia Católica actualmente tan llena de caos, de dudas, donde tantos dudan de su propia fe, más ante la crisis del mundo pagano, neopagano que hoy vivimos, ¿no? Donde se ridiculariza la fe católica tantas veces, qué pocos tienen la valentía de defender la verdad y decir las cosas como son. Dios premia la valentía de aquellos que defienden la fe verdadera. Y ahí vemos que hasta el rey Nabucodonosor se aproxima, se convierte y se aproxima del Dios verdadero. Y ¿cuántos a veces no aconteció lo mismo? En la historia de la Iglesia, otros en cambio murieron mártires. Dios pidió de ellos el sacrificio de su propia vida. ¿Y cuántos se convirtieron viendo el ejemplo de los mártires? La convicción y la seguridad con que ellos caminaban hacia la muerte como quien caminaba a una fiesta. Eso impresionaba. ¿Por qué? Porque era un don de Dios. Era la gracia que Dios da a todos aquellos que tienen la valentía de defender la verdadera fe contra cualquier tipo de persecución. Y hoy nosotros también estamos siendo convocados por Dios a ser valientes y enfrentar las dudas, enfrentar a aquellos que persiguen la verdadera fe. Y en el Evangelio vemos otra cosa extraordinaria. Vemos que Jesús está hablando a los que habían creído en Él. No está hablando a los fariseos, no está hablando a los saduceos, a los doctores de la ley que ya están tramando cómo lo van a matar.
Ya estamos cerca de la Semana Santa, de la Pasión del Señor. Aquí dice que Jesús habló a los que habían creído en Él, que lo habían visto hacer milagros, que estaban encantados con nuestro Señor. Más, no querían cambiar de vida totalmente, ser totalmente coherentes con las exigencias a los que nuestro Señor le llamaba. ¿A qué les llamaba a todos? A una vida de santidad, a cambiar totalmente de vida, a seguir realmente sus enseñanzas. Y nuestro Señor les dice que ellos no son libres, no tienen libertad verdadera. ¿Por qué no tienen libertad? Porque ellos son esclavos del pecado. Y estos que creían en Él se enfurecen con nuestro Señor, discuten. Después de haber visto todo lo que ellos les enseñó, discuten y ponen en duda lo que Él les dice. Y nuestro Señor, vemos a Él, vemos que les echa en cara, que les están enfrentando. ¿Por qué? Porque no aguantan la verdad que yo oí de Dios. En el fondo dice, porque ustedes no me aman. Porque si me amaran de verdad, reconocerían que yo salí de Dios y yo vengo de Dios. Es decir, Él dio todas las pruebas de que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos hasta ese punto, hasta ese extremismo, hasta esa radicalidad, aquellos que habían creído en Él no querían llegar. Era demasiado lo que nuestro Señor les estaba pidiendo. Y ahí nosotros tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. ¿No será que yo me asusto o me escandalizo con la radicalidad de la santidad a la que el Señor me llama? ¿No estaré yo en la misma situación que estos que habían creído en Él y que terminarían ciertamente de aquí a pocos días diciendo, crucifícalo? Vemos que ellos se enfurecen con nuestro Señor porque Él les dijo que seguían siendo esclavos, no tenían libertad verdadera. Ellos pensaban que eran libres, pero no eran libres. Eran esclavos de los apegos a sus vicios, a su deseo de no cambiar de vida, no abrazar con radicalidad, con integridad, la santidad a la que Él les llamaba. En el creer que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el único que los podía salvar. La solución para esta gente era ¿qué? Ser esclavos de amor de este hombre, para así realmente ser libres. Por eso dice Él que ustedes tratan de matarme porque les he dicho la verdad. Ahí está. La respuesta de los mediocres, de aquellos que no quieren santidad, quieren una vida católica light, más o menos. Tarde o temprano, cuando venga la persecución de las autoridades, será al final odiar a aquellos que les quisieron hacer el bien. El mayor bien, que es la santidad, que es la salvación eterna. Pidamos la gracia de ser y tener esa valentía, ese arrojo de la cual nuestro Señor nos da el ejemplo, y todos los mártires, todos aquellos como Ananías, Azarías y Misael, que no tuvieron recelo en enfrentar las amenazas y ser verdaderamente libres. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.